Yo les voy a hablar sobre la introducción del tema, que es sistemas de detección de gas humo. La necesidad creciente del ser humano de prevenir situaciones riesgosas de cualquier índole han provocado la acelerada progresión de dispositivos tecnológicos en los sistemas de seguridad, apuntando a una maximización de la protección. Durante los últimos años se ha desarrollado en gran medida los sistemas de seguridad electrónica, enfocando la utilización de elementos electrónicos a tareas antes llevadas a cabo por un personal. El presente proyecto consiste en la elaboración de un sistema de detección de gas humo, desde su definición hasta su implementación y los componentes que se utilizarán para su desarrollo. En la actualidad, los sistemas de detección y protección contra incendios son de vital importancia, no solamente en las estructuras, sino también en áreas verdes comunes como lo pueden ser parques, bosques, entre otros. Estos sistemas permiten mejorar la eficiencia del personal técnico encargado ante un evento de emergencia, ya que se reduce el tiempo requerido para identificar y resolver la situación. A continuación, se detallará el proceso en la implementación del sistema de detección de gas humo, su programación y el informe en el cual se describirá cada definición de los sistemas de protección y seguridad contra incendios y de los materiales a utilizar para la implementación del prototipo del proyecto, además de la simulación en un programa de diseño electrónico que hemos escogido que se llama Tinkercad. Finalmente, mediante un video se detallarán los datos y aspectos más importantes sobre el tema propuesto y la explicación e implementación del prototipo que será instalado en una maqueta. Ahora les voy a hablar sobre los avances de nuestro proyecto. Los sistemas tradicionales de protección contra incendios siguen y seguirán siendo absolutamente necesarios, no solo donde les fija la normativa, sino también en hogares o en cualquier otro tipo de instalación expuesta a sufrir un incendio. Por lo tanto, el área debe estar protegida, ya sea por los bienes materiales que en ella existan o por las personas que residan o visiten la instancia. De este modo, la instalación y mantenimiento son primordiales. Aquí podemos ver un ejemplo de distintas áreas donde los detectores de humo están instalados por debajo del techo, como se puede apreciar. Gran parte de las instalaciones de los detectores de humo están desatendidas en horarios nocturnos y muchas de ellas incluso durante parte del día. Ahí se plantea la posibilidad de no disponer de una línea de internet en su centro de trabajo o vivienda. Y sin embargo, no somos conscientes de la ventaja que esto supone a la hora de comunicar distintas señales de alarma a un centro de control, o al usuario o a la empresa de mantenimiento correspondiente. Si bien este tipo de tecnología existe en el mercado, los fabricantes de detección de incendios están muy por detrás en dicho ámbito respecto a los fabricantes de sistemas de seguridad. Por ello, nos encontramos ante la necesidad de desarrollar y normalizar estas formas de comunicación de alarmas. Habitualmente, cuando la sirena del detector o pulsador de incendios comienza a sonar, son los propios vecinos o el vigilante de seguridad quienes se percatan y avisan a las autoridades pertinentes. Con la comunicación de las alarmas a una central receptora o CRA, así como la interconexión de estos sistemas a otros de seguridad, como las cámaras de vigilancia, y a su vez a aplicaciones móviles que permiten notificar y visualizar lo que sucede en cada momento. Se mantendrá atendiendo el lugar de manera permanente y se agilizará el proceso de actuación. Son las redes sociales y las aplicaciones móviles las herramientas con mayor influencia y nos ayudan a reportar cualquier situación de peligro, como por ejemplo una alerta de incendio. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar a continuación sobre los antecedentes del proyecto. En
base a la necesidad de conocer el funcionamiento de los detectores automáticos o manuales de detección de incendio, humo y de gas, se tiene esa necesidad de cuidar y proteger nuestros bienes activos y personas que forman paralela. Por lo tanto, se crea la necesidad de aprender cómo se compone un sistema de detección automático, cómo funciona su controlador, sus sensores, qué conexión es necesaria para implementar a mayor distancia y cómo una respuesta rápida a un sistema de detección. Este funcionamiento nos dará la visibilidad de cómo mejorar un sistema de detección, cómo puede crearlo bajo un costo menor y poder implementarlo de forma adecuada. Gracias. Mi tema a exponer es sobre los objetivos. Como objetivo general tenemos implementar un sistema de detección de gas humo casero que permita resguardar la integridad de las personas, bienes y propiedades. Como objetivos específicos tenemos realizar un estudio en las áreas para generar las bases iniciales en donde se debe instalar el sistema de detección de humo, construir una maqueta para la demostración del sistema de detección de humo casero y elaborar el presupuesto general para la implementación de nuestro prototipo. La metodología que se implementó en nuestro proyecto consta de 3 partes. Modalidad de investigación. La investigación planteada es aplicativa, pues el proyecto estuvo orientado a una solución específica de un problema, que correspondía a las necesidades de los humanos, y se desarrolló mediante una investigación bibliográfica, debido a que la recopilación de información sobre el tema central fue referenciada y recolectada de publicaciones, páginas web y libros electrónicos, para tener diferentes enfoques con respecto al tema de investigación. La investigación también tuvo una modalidad experimental, ya que se implementó dicho proyecto de manera física, con el propósito de mejorar las necesidades de las personas para tener un buen sistema de detección de humo. Recolección de información. La información se obtuvo de fuentes o referencias bibliográficas, obtenidas de investigaciones previas, ubicadas en páginas web académicas, tanto como publicaciones, informes y artículos provenientes de revistas de investigación científica. Desarrollo del proyecto. Para el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes pasos. Reconocimiento de los elementos a utilizar para el proyecto. Recolección de información sobre el funcionamiento de las partes a utilizar. Selección de los equipos necesarios para la implementación del sistema de detección de humo. Protección contra incendios. Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para proteger contra la acción del fuego. Estos incendios traen como consecuencias pérdidas materiales, bienes o en los peores casos la vida de los humanos. Generalmente con ellos se tratan de conseguir 3 fines: salvar vidas humanas, minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego, conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en plazo del tiempo más corto posible. Medidas fundamentales contra incendios. Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en 2 tipos: medidas activas y medidas pasivas. Las medidas activas fundamentalmente se manifiestan en las instalaciones de extinción de incendios, y las pasivas se tratan de las medidas que afectan al proyecto o la construcción del edificio. En primer lugar, facilitando la evacuación de los usuarios. Sistema de protección contra incendios.
Dentro de estos sistemas se distinguen dos tipos. Sistemas de protección activos son aquellos que necesitan a alguien para que puedan usarse, pero la gran diferencia en la lucha contra el juego se da con los sistemas de protección activa y los sistemas de extensión automática. Sistemas de protección pasiva son aquellos que establecen medidas que ayudarán a la extinción, prevención o evacuación del juego, con escalera de incendios, paredes, aislantes, conductos de extracción de humo. Sistema de detección contra incendios. Sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Si bien cada uno de los elementos de un sistema puede funcionar de manera independiente, siempre formarán parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un sistema puede ser, a su vez, un componente de otro sistema. Detección es el hecho de descubrir los fenómenos y notificar una amenaza de incendio por medio de dispositivos electrónicos o manuales antes de que convierta en otro fenómeno inevitable. Sistemas de detección autónomos. Los sistemas de detección autónomos son ideas para viviendas o espacios concretos, ya que no requieren de instalaciones. Un sistema completo son sensores autónomos que funcionan por separado y que pueden estar alimentados con baterías. Sistema de detección de CO es un sistema de detección de CO contribuye a un equipo electrónico capaz de detectar todo instante la presencia de monóxido de carbono en un local. Asimismo, el sistema es capaz de disparar una extracción de humo o disparar una alarma. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre sistemas de alarma de incendio convencional, también conocido como sistema de alarma de 4 hilos. Estos se utilizan principalmente en las propiedades más pequeñas, son bastante baratos y en comparación con otros sistemas de alarma, el sistema de alarma convencional funciona dividiendo los puntos de llamada dentro de una zona, dentro de cada zona, y están cableados en circuitos individuales dedicados al panel de control. Puede haber muchos detectores en una sola zona. Puede haber diferentes tipos de detectores de diferentes tipos, incendio, estaciones manuales, cualquier otro tipo de detector de movimiento, pero obviamente cableados en una misma zona, que se conecten a una sola central. El sistema de alarma de incendio de 2 hilos, estos también son utilizados por pequeñas operaciones. Estos sistemas de alarma también se basan en tecnología de sistemas convencionales. La diferencia es que en el sistema de 2 hilos, los puntos de llamada y detectores y dispositivos de alarma se cablean en el mismo conjunto de cables del núcleo, de la zona del núcleo, en el panel de control. Esto significa que se utiliza un solo circuito para las detecciones, mientras que en el otro sistema tú puedes hacer varios circuitos y lo conectas a una sola central. El sistema de alarma direccionable es un sistema seguido, literalmente similar al sistema convencional, en el cual exactamente el detector va punto por punto y es, en este caso, levantado de alarma. Y el circuito de detección cableado con un bucle de varios dispositivos, en los cuales se pueden conectar a los detectores, que son básicamente detectores convencionales con una dirección integrada. El sistema de alarma analógico, en cambio, utilizan grandes propiedades comerciales, sistemas de red complejos, son más caros de los sistemas convencionales, pero tienen mayor flexibilidad, velocidad e identificación al alcance del control. Eso quiere decir que la detección es mucho más rápida en el sistema convencional. El sistema de la alarma de fuego, en este caso, son sistemas que normalmente van conectados a un panel y que obviamente detectan humo, llámese temperatura, y estos sistemas pues se utilizan con comunicaciones de radio segura y obviamente interconectan sensores que obviamente te permiten detectar si existe algún tipo de incendio.
Y obviamente pues también tenemos lo que son las alarmas manuales, que son las cuales son accionadas por el ser humano. Estas alarmas pues obviamente las vamos a encontrar en algún sitio, y lo que vamos a tener que hacer es una acción manual, sea bajar una palanca, sea aplastar un botón o diferentes tipos de alarmas. Este tipo de alarmas pues son las que normalmente las encontramos en diferentes sitios. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Suárez, integrante del grupo número 2, y mi tema a exponer son los materiales utilizados en nuestro proyecto. Bien, iniciamos con el sensor de gas y humo MQ6. El sensor MQ6, sensor de gas, es adecuado para detectar la presencia de gas LP compuesto principalmente por propano, butano y gas natural. El sensor puede detectar concentraciones de gas entre 200 y 1000 ppm y es de utilidad para detección de fugas de gas en el hogar y en la industria. Su velocidad de respuesta es bastante buena, por lo que puede activar cualquier dispositivo de manera oportuna. La presentación del módulo sensor de gas y humo MQ6 puede conectarse a un microcontrolador y se incluye la electrónica básica para realizar la interfaz con el sensor. Este sensor es ideal para utilizarse en equipos de detección de fugas de gas, ya que evita errores introducidos por alcohol, el humo de cocina y de cigarrillo. Entre sus características tenemos alta sensibilidad a LPG y gas natural, poca sensibilidad a alcohol y humo, una rápida velocidad de respuesta, circuito de manejo simple, estable y de larga vida. Sus especificaciones: cuenta con un ingreso de voltaje de 5 voltios, una salida digital y una salida analógica, y también un pin que va conectado a tierra. Placa Arduino. Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa. En esta imagen podemos observar la placa que hemos utilizado para la creación de nuestro proyecto, que es la placa Arduino Uno. Partes de la placa Arduino. Los pines de entrada de nuestra placa que podemos utilizar para hacer las lecturas son los pines digitales que van del 0 al 13 y los analógicos que van del A0 al A5. Los pines de salida se utilizan para el envío de señales. En este caso, los pines de salida son solo los digitales que van del 0 al 13. Contamos con pines de tierra de 5 voltios y de 3.3 voltios. Contamos con un puerto de entrada de tensión que va de 7 a 12 voltios. Un puerto USB para cargar los programas o enviar y recibir datos. Las resistencias. Las resistencias utilizadas en nuestro proyecto son dos: la resistencia de 220 ohmios y la de 320 ohmios. Como ya sabemos, la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Aquí podemos observar la resistencia de 220 ohmios, en la cual vemos una de las características que tiene, que es una potencia de disipación de 0.25 vatios con una tolerancia del 5%. Resistencia de 320 ohmios, que podemos también observar dentro de sus características, que también cuenta con una potencia de disipación de 0.25 vatios y una tolerancia del 5%. Diodos LED. Un LED o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa. El color depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde ultravioleta pasando por el visible hasta el infrarrojo. Características de los diodos LED.
Los diodos LED tienen dos patillas de conexión, una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz, se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Debido a su pequeño tamaño, los diodos LED se pueden armar en tiras, jugando así con sus colores, logrando LED RGB, que al controlar la emisión tanto de corriente como de luz, se logra una inmensa gama de colores. Una de sus características más importantes es la gran potencia de iluminación que poseen, sin aumentar su temperatura. La otra característica determinante que poseen los LED es una diferencia fundamental con las luces ahorradoras, y es que no poseen elementos tóxicos y alcanzan su máximo rendimiento apenas son encendidos. El buzzer. Un zumbador, o mejor conocido como un buzzer, es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. Para hacerlos funcionar solo basta conectar el positivo con el positivo y la tierra al negativo. Tipos de buzzer. A pesar de que todos estos dispositivos a simple vista todos se ven iguales, existe una gran diferencia en cuanto a su funcionamiento y se pueden clasificar dos tipos diferentes: electromagnéticos y piezoeléctricos. Dentro de los piezoeléctricos podemos encontrar dos tipos: sin oscilador y con oscilador. Uno de nuestros elementos importantes del proyecto que hemos realizado es la pantalla LCD. Es el acrónimo del Liquid Crystal Display, en español pantalla cristal líquido. No podemos considerar que se trate de una tecnología novedosa. El LCD lleva con nosotros mucho tiempo. Solo tenemos que echar la mirada hacia atrás y recordar esos relojes Casio y a las calculadoras que llevamos a clase de matemáticas. Este componente se encarga de convertir las señales eléctricas de placa en información visual, fácilmente entendible por los seres humanos. Debemos denominar tanto la conexión como la programación de la pantalla LCD con Arduino, ya que es un componente muy útil en muchos proyectos. La gran ventaja es que gracias a la pantalla LCD podremos mostrar información de datos como temperatura, humedad, presión o voltaje. Los LCD utilizan las propiedades de la luz polarizada para mostrarnos la información en una pantalla. A partir de una serie de filtros se consigue mostrar la información gracias a la iluminación de fondo. Hay una amplia gama de pantallas LCD que podemos utilizar con Arduino, aparte de las funcionalidades extras que nos pueden dar cada una de ellas. Las podemos diferenciar por el número de filas y columnas. Por ejemplo, una pantalla LCD de 16x1 tendrá una fila de 16 caracteres, es decir, solo podremos mostrar 16 caracteres simultáneamente, al igual que un LCD de 20x4 tendrá 4 filas de 20 caracteres cada una. En nuestro proyecto vamos a trabajar con un LCD típico de 16x2. Esto significa que vamos a poder mostrar 16 caracteres en la primera fila y los mismos en la segunda fila. Conexiones de un LCD con Arduino. La mayoría de las pantallas LCD que se están haciendo ahora vienen con una fila de 16 pines. Los primeros 14 pines se utilizan para controlar la visualización. Los dos últimos son para la iluminación de fondo. Aquí podemos ver en nuestra tabla cada pin y su función. Entre ellos, el pin 1, que es la conexión a tierra. El pin 2, que es la conexión a los 5 voltios de la fuente de voltaje que alimenta el circuito. El 3, control de contraste de pantalla. El pin 4, el selector entre comandos y datos. El 5, escritura y lectura de comandos y datos. El 6, sincronización de lectura de datos. Del 7 al 14, pines de datos de 8 bits. El pin 15, alimentación
de luz de fondo 5 voltios y el 16 pin de tierra de la luz de fondo. En la siguiente imagen se muestra la correspondencia con los pines físicos del LCD. Esta imagen muestra la parte de abajo del LCD cuando lo conectamos al protoboard. Los pines estarán invertidos horizontalmente. Por último tenemos los pulsadores. Indica que los pulsadores son diversas formas y tamaños y se encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque principalmente en aparatos eléctricos y electrónicos. Los pulsadores son por lo general activados al ser pulsados con el dedo. Permiten el flujo de corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él, vuelve a su posición de reposo. Puede ser un contacto normalmente abierto en reposo o un contacto normalmente cerrado en reposo. Y bien, esos son todos los Estos son todos los elementos utilizados en nuestra placa, en nuestro proyecto. Gracias. A continuación les voy a dar ciertas recomendaciones que se deben seguir al momento de implementar un sistema de detección de humo. Instalar los sistemas de detección de humo en áreas altas, en lo posible en el centro del techo o cielo raso, ya que de esta manera se podrá detectar de forma eficiente las primeras señales de incendio. Realizar un plan de mantenimiento preventivo a los sistemas de detección de humo para evitar posibles fallos al instante de una emergencia. Capacitar y crear conciencia acerca de cómo cuidar los sistemas de detección de humo y resaltar lo fundamental que son dichos métodos al momento de precautelar la seguridad de todos. Ingeniero, mi nombre es Priscila Guachamín, del grupo número 2. A continuación le voy a dar las conclusiones del proyecto. Como primera conclusión tenemos que el sistema de detección de gas-humo utiliza la tecnología proporcionada por todos los aspectos del diseño para cumplir con el alcance del proyecto. Como segunda conclusión tenemos que con los componentes que utilizamos el costo del prototipo es viable para su comercialización. Sus materiales son fáciles de conseguir si necesitamos algún repuesto. Como tercera conclusión tenemos que el sistema diseñado funciona de manera similar a un sistema de protección contra incendios comercial, pero tiene sus propias limitaciones. Es de bajo costo y permite una amplia gama de configuraciones operativas. Como última conclusión tenemos que por todas las razones mencionadas anteriormente, el resultado es muy satisfactorio, ya que se ha confirmado que todo el conjunto funciona correctamente y está listo para integrarse fácilmente, físicamente y funcionalmente en el sistema principal que controlará todos estos dispositivos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Nazareno, Priscila Guachanín y Lisa Dual. Somos integrantes del grupo 2. En el primer parcial, el tema de nuestro proyecto fue un sistema de detección de gas humo, pero en este segundo parcial le hemos añadido un display, un sensor más, una maqueta y 4 pulsadores. Los materiales a utilizar en este proyecto son un protoboard, un Arduino, 2 sensores MQ6, 7 resistencias de 220 ohmios, 3 LEDs, que el verde nos indica que el sistema está funcionando y los 2 rojos nos indican cuando cada sensor se activa, un buzzer, un display 2x16 CILL, 4 pulsadores y los jumpers, que son los cables. El número 1, este nos mostrará lo que son los números de emergencia, en este caso el 101, el 102 y el 911. Si apretamos el pulsador número 2, este nos mostrará un mensaje de recomendaciones de los bomberos, en este caso lo que es no quemar basura en casa, desconectar las planchas y no fumar dentro de casa. Si apretamos el pulsador número 3, este nos mostrará que los sensores se activan automáticamente y para poder silenciar lo que hacemos es resetear el sistema. Apretando el pulsador número 4, la alarma procederá a desactivarse por 10 segundos.
pero una vez que haya presencia de humo, la alarma procederá a activarse automáticamente y nos enseñará en el display el mensaje de sensor activado. A continuación yo les voy a dar una demostración cómo sería este sistema de detección de humo, gas en la vida real. En nuestro caso hemos implementado sobre una maqueta de una oficina. Aquí, como podemos ver, tenemos dos divisiones de las oficinas. Si se detecta presencia de humo en cualquiera de nuestras áreas de oficina, en nuestra pantalla se podrá visualizar exactamente en qué punto se encuentra o se detecta este humo. Como por ejemplo, si nosotros vamos a la oficina acá, si en esta oficina hay presencia de humo, nuestro sensor se activará y en el display nos saldrá exactamente en qué área o oficina se encuentra, que aquí en este caso sería el sensor 1 que está activado. Asimismo podemos observar en la otra parte del área que es el sensor 2 que se encuentra activado.